Buenos días, vamos a ver. Y bueno, ya está, ya tal vez sería la última clase o al menos la penúltima clase con respecto a ejemplos de fe, que quisiera que viéramos uno especial. Solamente nos hemos dedicado a ver milagros, pero ahora vamos a ver la cuestión de la salvación y la famosísima o el famosísimo evento de la salvación del ladrón que murió crucificado a la par del Señor Jesucristo. Es muy famoso y bueno, hasta le pusieron nombre y nombres y no es cierto, no se sabe quiénes eran, pero ya saben, ¿no? Así es la religión, Dimas y Gestas creo que le pusieron, ¿no? Pero pero no se sabe quiénes eran, ¿verdad? No se tiene los nombres de ellos. Y me gustaría que los estudiáramos precisamente por la misma situación o eventualidad de que muchos cristianos dicen, pues sí, hay salvación hasta el momento de nuestra muerte y aprovechan ese momento, como quien dice, para arrepentirse de sus pecados y entonces ahí voy a aprovechar a confirmar mi fe o alguna situación así. Es un poquito extraño, así que lo que quería era que lo viéramos. Vamos a empezar a leer. Tenemos Lucas 23 32 al 43. Sí, ahí está, el 43. Y bien, hemos leído el pasaje de Lucas 23 32 al 43, en donde está el evento y la situación de el Señor Jesucristo en su crucifixión, pero no nos vamos a detener en eso. En realidad lo que quiero que exploremos es la fe del ladrón, la fe del ladrón que se salvó. Eso es importante. ¿Qué es el clásico evento, momento, situación en la que muchos dicen, pues sí, hay oportunidad de salvación y hasta el momento de nuestra muerte incluso? Sí, pero tiene que ser verdadera fe. Y es por eso que quería que exploráramos este pasaje ya para ir concluyendo estos temas sobre la fe. Porque ha sido muy interesante todas estas revisiones sobre la fe, sobre los milagros del Señor Jesucristo. Se recuerdan que, por ejemplo, tenemos el caso de los leprosos, donde los leprosos sí tenían fe y se acercaron al Señor con fe para que los sanara, pero ya no tenían fe para entregarse al Señor, no, ni siquiera para agradecerle. Entonces es muy interesante todo esto, que nosotros decidamos sobre nuestra fe. Dios nos entrega la fe, pero Él nos deja con libertad y nosotros tenemos libertad de actuar y de decidir. Bien, como en el caso de los milagros, exploremos ¿qué serían los antecedentes de los ladrones? Porque vamos a ver ambos casos. Es fácil entender un poquito más al que no tenía fe, es fácil entenderlo, pero es un poquito extraño entender al que sí tenía fe. Y empecemos desde sus antecedentes. Claro, hago señalo esto o señalo lo siguiente, que los eventos en incluso el juicio del Señor Jesucristo y no digamos la muerte, son muy evangelísticos. Entonces, son eventos muy particulares. Algo así como Barrabás, la cuestión de Barrabás. ¿Qué pasa con la cuestión de Barrabás? Que el pueblo pidió un asesino. Pedisteis un asesino. Si no estoy mal, es el apóstol Pedro que en uno de sus mensajes evangelísticos lo menciona así. Ustedes pidieron a un asesino y prefirieron a un asesino antes que al Señor Jesucristo. Pero en símbolo, ¿qué significa? El Señor Jesucristo entregando su vida y dejando libre a un malhechor. Es muy evangelístico todo esto, es muy evangelístico porque nos habla de nosotros, nosotros somos los malhechores. No se trata de ver a Barrabás como un malvado, un no sé qué. Barrabás ciertamente merecía la muerte, pero el pueblo prefirió que mataran al Señor Jesucristo y él entregó su vida y ¿quién salió libre? Un asesino. Entonces, son eventos evangelísticos, son símbolos muy evangelísticos, son señales.
Y es la misma historia con los ladrones. Entonces, el evento de los ladrones no es algo que le pueda pasar a todos. El ladrón, mejor dicho, el ladrón que tuvo fe, no es algo que le pueda pasar a todos. Y sí, sí hay oportunidad. Si usted dice yo acepto, ya aceptó y ya estuvo, no es tan sencillo. Lo importante es asegurarse que sí tenga fe y que tenga una fe que agrade. Aclarando, ¿se puede recibir a Cristo incluso en el momento de la muerte? Sí, sí se puede. ¿Por qué? Obviamente el ladrón lo demostró. Pero ¿qué recibir a Cristo? Porque muchos toman el recibir a Cristo como, sí, yo digo que lo recibo o alguna situación así. Sí, yo levanto mi mano, como que fuera una especie de rito. Ya se toma como un rito, levante la mano. Es que no hizo la oración especial, es que no oró de esta manera y tiene que decir esto, esto y esto, como que fuera una fórmula. No es una fórmula, es una cuestión de fe. Y hay quienes lastimosamente lo toman así. Ya saben que en la religión, no me recuerdo si es la extrema unción, creo que es una, y no sé si es lo mismo los santos óleos, no sé, quienes estuvieron en la religión. Algo así, pero siempre se usa para el final de la vida y digamos ya cuando alguien ya está entre, por estirar el clutch, decía la hermana Carmencita. Ajá, ajá. Sí, o sea, se tiene eso en la religión y algunos evangélicos pues más o menos tienen ese asunto. O sea, no estoy en contra de que, bueno, si yo ya siento que me toca a mí, pues está bien arrepentirme de mis pecados. Está bueno, pero no quiere decir que de eso dependa mi salvación. O porque si no me arrepentí, entonces me voy con pecado y entonces no tengo salvación. O sea, ah, la salvación pende de nuestra fe, de nuestra confianza en el Señor, de nuestra seguridad en el Señor. Y el Señor es inmensamente misericordioso, eso sí es cierto, pero demanda la fe. Eso sí es muy importante. Y la fe no es un rito, la fe no es una fórmula, la fe no es un medio de nada, sino que es, ya lo hemos visto en su estructura, ¿no? Ahora, es muy particular lo que habla aquí el ladrón. Bueno, regresemos. ¿Cuáles serían los antecedentes de los dos ladrones? Porque aparentemente son compañeros, como que se conocieran, aparentemente. Aunque tal vez no, simplemente se conocieron ahí en prisión, no lo sé. ¿Qué más podríamos decir? ¿Será que solo eran ladrones? Exacto. No creo que hayan sido solamente ladrones, de seguro mataron a alguien porque la razón romana pues no decía, la ley romana no era cuestión de que a cualquiera que robara una manzana, bueno, crucifíquenlo de una vez. Era la pena más terrible. De seguro entraron ajá, a robar y ellos mataron a alguien, o mataron a varios, o por robar mataron a varios. Es interesante ver esto, ¿no? Porque sí eran personas malhechoras, personas malvadas, y, y personas que muy probablemente habían cometido algún hecho más allá de robar. El mismo ladrón dice, nosotros, ¿qué dice? La verdad, recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, él había aceptado que había cometido un mal gravísimo, que no creo que haya sido solo robar. Eh, ¿Algo más de los antecedentes, digamos? Que especulemos, acuérdense que no vamos a saber todo esto, ¿sí? Bueno, ya vamos a llegar a eso, porque sí serían las palabras de ellos, y es lo que más nos importa, de los dos, es lo que más nos importa, pero hablemos de los antecedentes, posiblemente. Recordemos que la fama del Señor Jesucristo llegó a todas partes, así que bien puede ser que de ahí él conocía muchas cosas, algo más. Entre todas estas cosas también es importante conocer de que de seguro eran judíos. Ellos eran judíos y fueron educados de forma judía, por así decirlo, en el sentido de que no eran personas echadas al desdén, al desinterés, sino que desde el principio habían escuchado la ley, ellos conocían sobre la verdad del Señor, escuchaban la palabra de Dios. Recuerden que
La ley judía es palabra de Dios, era palabra de Dios, perdón. Por supuesto, le añadieron el Talmud, le añadieron otro montón de cosas. Eso ya no es palabra de Dios. Esos son mandamientos de hombres. ¿Quién dice eso? El Señor Jesucristo. Esos son mandamientos de hombres y ustedes en esto o con estas cosas cargan a los hombres. Efecto de la ley y efecto de esta vida judía, pues no daba ninguna purificación, no daba ninguna limpieza. Los mismos apóstoles explican todo esto, que la ley, por las obras de la ley, ninguna persona puede justificarse, porque la ley es nada más el conocimiento del pecado. Solamente me ayuda a conocer el pecado, pero no me justifica, no me cambia, no me transforma, no me libera de mi maldad. El único que puede hacer eso es el Señor Jesucristo, ¿sí? Y con respecto a los judíos, siempre es bueno aclarar todo esto porque en el judaísmo no purifica ni santifica a nadie, ni ayuda a llevar a nadie a Dios. El mismo Señor lo dice, capítulo 23 de Mateo, y todas esos, cómo les habla a los judíos, ustedes no entran al reino de los cielos ni quieren que nadie más entre. Por eso es que ustedes son hijos del diablo, les dice a los fariseos. Ustedes que tendrían que enseñar a la gente a ser diferente, no. Ni quieren cambiar, ni quieren que los demás cambien. Entonces, básicamente es la situación del pueblo. Ahora, no solamente la situación del pueblo, por eso hablaba, son eventos particulares. ¿Por qué? Porque son muy evangelísticos. Los ladrones también nos representan a nosotros. Los ladrones representan a los seres humanos. Y es el grupo de los seres humanos que tienen fe, que también son malhechores, que también merecen la condenación, pero que tienen fe. Y el grupo de los que no tienen fe y se aferran a sus cosas malas. Ya vamos a llegar a eso. Pero lo que quiero es señalar que son situaciones particulares y de hecho solamente Lucas habla sobre los ladrones en sí, cuál fue su plática. Solamente es Lucas quien lo menciona, los demás evangelistas no lo mencionan. Entonces, em, yo le recomiendo que no dejemos de decir un poquito aquel asunto de que no se preocupe, aún en el momento de la muerte, usted puede aceptar a Cristo, porque tal vez sí es demasiado tarde para esa persona. Y vamos a entender, lo que quiero que veamos hoy es, este hombre tenía una fe muy especial que solamente Dios se la pudo dar. Es muy extraño. Ahora sí, entramos. Bueno, y no vamos ya lo leyeron al principio, todo lo que tiene que ver con la crucifixión. Le pusieron un letrero al Señor Jesucristo, versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los Judíos. Ya el Señor Jesucristo estaba crucificado y los ladrones a su lado. Y uno de los malhechores, bueno. Cuando el Señor Jesucristo ya estaba crucificado y que por supuesto también cuando iba en su crucifixión, ¿qué estaba pasando? Lo estaban insultando. Cuando ya lo crucificaron, surgió este insulto y esta burla todavía mayor, ¿no? Tú dices que levantas el templo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. Él estaba hablando de su cuerpo, no estaba hablando del templo físico. Ellos lo malentendieron, por supuesto, ¿no? Pero entonces tú dices, levanta, entonces ¿por qué no te bajas de la cruz? Empieza este insulto y de eso también habla el ladrón, especialmente el malvado. Entonces vamos a ver las palabras. Bueno, es lo que mencionaba, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora tengan presente lo que les acabo de decir. Esta es una figura universal, estos pasajes. Es una figura universal. Entonces, lo que nos está exponiendo este ladrón, cómo es la condición del hombre pecador sin fe. Y el otro será el hombre pecador, malhechor, pero con fe, ¿verdad? ¿Y sería nuestra postura y nuestra condición? Si tú eres el Cristo, vean, ¿y qué es injuriado? ¿Qué son las injurias? Reclamos, ajá, ofensas.
Todo eso es injuria. Estando él como crucificado, ya en la misma sentencia de muerte. Y si tú eres el Cristo, ¿qué es? ¿Qué es esa palabra? Recordémosla, porque le dice el Cristo. No dice si tú eres Cristo, es el Cristo. Ah, no. Si tú eres el Cristo, ¿qué quiere decir? ¿De qué le está señalando el malhechor? Este es el malvado, acuérdense. Lo está haciendo un poquito impersonal. No dice tú eres el Cristo, no, sino si tú eres el Cristo. No, no, no. No es de manera despectiva. Por eso, por eso hablamos de los antecedentes. De seguro si eran judíos. ¿Por qué? Ah, ¿algo más? Algo más en la ley y en los profetas principalmente. ¿Qué estaban esperando los judíos? ¿Ya? Entonces, por eso, el Mesías, si tú eres el Mesías, si tú eres el que estábamos esperando, si tú eres la respuesta para todo el pueblo, es a eso a lo que está hablando. Y obviamente está siendo utilizado por el demonio para tentación al Señor Jesucristo. Si tú eres el Cristo, entonces increíblemente un hombre que crucificado todavía le estaba pidiendo señales al Señor Jesucristo. Creía en el Señor, desde ahí mismo nos damos cuenta que no, si tú eres el Cristo, el que había de venir, si lo demostró en todo su ministerio, lo demostró en todo su ministerio. Él ya estaba crucificado y ahí, y esto es, por eso digo, esto es una señal universal, porque la salvación la tenía a la par, la salvación de su alma, la salvación de su alma la tenía ahí a la par y él no la aprovechó. ¿Y qué pasa con el mundo? La misma historia. Lo único que tiene que hacer es confiar en el Señor Jesucristo, entregarle su vida a Él y ya. La oportunidad es para todos. Recuerden, versículo 2 capítulo 1 no, versículo 2 capítulo 2 de Primera de Juan. Él es la propiciación por todos nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él pagó los pecados de esos malhechores. Él pagó, aunque haya sido asesinato, dicen, dirán ustedes. Sí, y continuemos. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces, sálvate a ti mismo. ¿Será que él quería prueba de Mesías? La prueba que él vería y creería en él como Mesías era si él se salvaba. ¿Será? ¿Será que eso quería? No, no sé por qué están asociando Está bien, si tú eres el Mesías, pero ¿cuál era la intención de este ladrón? Este es el malvado, acuérdense, este es el malhechor. A él, exacto. Él lo que buscaba era su propia salvación. Si en serio eres el Mesías tú, entonces sálvame a mí. ¿Y qué es lo que dice el Señor? El que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Entonces, este es un principio fundamental que no tiene solamente que ver con los perseguidos o con las persecuciones. Tiene que ver con todos. Si usted quiere seguir teniendo su vida de antes, porque eso era lo que quería el ladrón, por así decirlo. Aunque el ladrón no tenía fe, el ladrón solamente se estaba burlando. ¿Qué dice? Le estaba injuriando. El ladrón no tenía ninguna fe. O quiero creer en ti, Señor. El ladrón no quería hacer eso. Estaba oyendo los insultos de los demás. Tú eres el Cristo, ¿no? Dices que eres el Cristo y dices que podías destruir el templo y lo puedes levantar en 3 días. Vaya, baja esa cruz. Vamos a ver. Muéstrate. Manifiéstate como Mesías. Pero era el diablo, sí, tienen razón. El diablo era el que estaba ahí abusando a toda esa multitud, tentando al Señor Jesucristo. Fuertes, fuertes búfalos de Bazán.
es la expresión o la imagen que usa el salmista, hablando de este momento donde los demonios estaban atacando y tentando al Señor Jesucristo, tentándole, precisamente para que se bajara de la cruz. Ahora, la gran diferencia era que el Señor Jesucristo era el Mesías. Sí. ¿Se podía bajar de la cruz? Sí. Su propósito era otro, su sentido era otro. Tenía una misión, era un llamado. Nosotros ya sabemos todo esto. ¿Qué pasaba con el ladrón? El ladrón no sabía nada de todo esto. No sabía que era un propósito de Dios, un compromiso de Dios, aunque sabía o le habían al menos hablado del Mesías, que él como judío y todos los judíos medio lo mencionaban, medio le hablaban, pero no necesariamente lo conocían. Y cuando se manifestó el Señor Jesucristo no lo siguieron, por supuesto, porque no conocían al Mesías y no querían verdaderamente obedecer al Mesías. El Señor Jesucristo dice claramente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces sus ovejas ya no era este pueblo que ya lo hemos discutido la semana pasada bastante, que su mezcla, su forma, su modo, ya eso no, ese no era su pueblo. Su pueblo era ya basado en la fe. El Señor entonces iba a levantar un pueblo basado en la fe, ya no en la genética, ya no en su herencia, pero si había escuchado la palabra de Dios, la malentendió. Muy importante esto, porque malentender la palabra nos puede llevar a una falta de fe o a no saber aplicar la fe. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Pero claro, ¿cuáles eran las motivaciones de este hombre? Más que claro, su propio egoísmo. Él no estaba interesado en el Mesías. Si el Señor, digamos, si el Señor lo bajaba de esa cruz, está bien, te bajo de esa cruz. Él iba a ser diferente, el ladrón, malhechor, el ladrón malvado. Él solo quería librarse en ese momento. Solo quería librarse en ese momento. Otra cosa importantísima, bueno, ayer estaba meditando varias cosas y ahorita que estamos viendo todavía pienso diferentes cosas. Muy importante, la fe no viene por el dolor ni el sufrimiento, ni siquiera por estar ahí en la boca de la condenación. Ya hemos visto, ¿no? La obediencia, buscar al Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? Rendirme a Él. Por eso hemos hablado sobre la adoración y todos estos que se rindieron, el samaritano, la mujer sirofenicia, se rindieron, se humillaron al Señor. Señor, socórreme. La palabra Señor significa amo o dueño en el contexto bíblico, especialmente del Nuevo Testamento. Entonces, em, el dolor y el sufrimiento, la tortura, porque la crucifixión era una tortura, no nos lleva a la fe. Esto es muy importante porque, otra vez, hablemos de los religiosos, ¿no? Los religiosos les encantaba torturar gente y decían con eso les sacaban confesión y con eso ya los podíamos llevar al cielo. ¿Servía de algo? No servía de nada. ¿Y todo por qué? Por no entender estos principios, ¿sí? Lo que hablamos la semana pasada que tiene que ver con el ministerio del Señor Jesús, el ministerio del Señor Jesús era solamente hacia Judea, todo lo que tiene que ver los judíos, nada más. Y de ahí viene el ministerio apostólico que ya tiene que ver hacia el mundo y el testimonio hacia el mundo. Entonces, sí se da esa diferencia por cuestión de tiempos y ministerios, pero no hay una diferencia en sí entre pueblos. No hay dos pueblos, no hay dos rediles, no hay dos formas en sí. Este me gusta más, este me gusta menos o alguna cosa así. Toda pared de división, dice el apóstol Pablo, fue deshecha en la cruz de Cristo. Bien, regresemos. Quedamos claros entonces. Este hombre era egoísta. Este hombre lo único que quería hacer era salvarse. Consideren, no sé si han escuchado, estoy casi seguro que han escuchado algunos casos, algunos momentos, personas muy enfermas y dicen, traigan al pastor y entonces ahí quiero aceptar, recibir a Cristo en ese momento. No sé si les ha tocado. Nosotros hemos visto de todo y entonces hemos visto algunos que se ha ido a orar por ellos, reciben a Cristo, porque ahí sí ya sienten cerca.
el encuentro, ¿no? Entonces quieren recibir a Cristo, se sanan y se olvidan del Señor. ¿Por qué? Aquí está claro. No, aquí está claro. Solo quieren salvar sus vidas. Lo único que quieren es salvar sus vidas. Exacto. Aún así, el Señor es misericordioso, pero el hecho de que Dios sea misericordioso no quiere decir que van a librarse de la condenación. Más bien, más bien, y por eso también hemos estado hablando de los milagros, recibir milagros y que el Señor se manifieste a mi vida, a mí me compromete. Entonces, hermanos, no tan a las claras, no estoy diciendo que no lo hagan, estoy diciendo que no tan a las claras tomen bueno, Señor, necesito que me des esto, necesito que me sanes de esto, y el Señor me sana. Bueno, ¿cuál es mi compromiso ahora? ¿Cuál es mi agradecimiento? Por eso vimos la mujer sirofenicia, por eso vimos al leproso samaritano, el compromiso, la entrega, el someterse, el obedecer. Todos los que sanó el Señor Jesucristo, les pregunto, ¿se salvaron de la condenación eterna? Pensemos a cuántos sanó en esos 3 años. Y está bien, podemos decir con cuántos discípulos terminó, lo menciona el apóstol Pablo, capítulo 15 de 1 Corintios. 400, 400 discípulos. De todos los que sanó. Bueno, de ahí llegaron los discípulos y entonces ahí se salvaron más. Está el primer mensaje del apóstol Pedro, ahí se salvaron 3.000, de ahí otros 2.000, etcétera. Y se salvaron así. Vaya, entre todos estos hubo muchos que el Señor Jesucristo sanó y se salvaron. Está bien, pero tenemos que entender que una buena parte, una buena porción que el Señor Jesucristo sanó, se fueron al infierno. ¿Por qué? Por tener la misma conciencia. Me quiero salvar a mí mismo. Soy egoísta y es lo que yo quiero. Les comento esto es la postura de un pastor que yo respeto mucho, me agrada mucho sus mensajes y la postura de él en cuanto al infierno es que las personas que están en el infierno y están en condenación están constantemente insultando al Señor, que sería, como menciona acá este malhechor, se menciona de este malhechor injuriándole, y entonces lo que pasa con el infierno es que inmediatamente cae el fuego de la ira de Dios. Entonces se mantienen en ese ciclo de odio, de rechazo, de reproche, y entonces inmediatamente cae el fuego de la ira de Dios, que acuérdense que no es fuego en sí, porque es el fuego de la ira de Dios. Es lo que menciona el Antiguo Testamento. Entonces, inmediatamente cae el fuego de la ira de Dios. Él describe el infierno así, desde el punto de vista bíblico, obviamente. Aclaro, esto no es una cuestión de una visión, él tuvo una visión, no se habla en esa forma, sino la postura desde su forma de entender o su visión bíblica con respecto a lo que sería el infierno. Y me parece que más o menos es esto, tiene que ver con este ladrón. Es muy interesante que él estando en tormento, estando en sufrimiento, ¿cuál es su única respuesta a aquel que tenía la par, que no solamente era su salvador, era, o su única salvación, era Dios mismo? Y él lo había demostrado. ¿Cuál es su respuesta? Insultos, odio, reproches. Y muy probablemente en el infierno las personas estén gritando y gritando y gritando, sálvame, pero ya nadie escucha. Ahí ya nadie escucha, ¿no? Solamente cae el fuego de la ira de Dios sobre ellos. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué otra cosa? Vean, solamente estamos en esta frase y ya cuánto tiempo llevamos. Este, ¿Qué razón tenía Cristo para salvarlo? Pero él dice, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué eso iba a mover al Señor Jesús? O sea, ¿qué tenía el ladrón este? Llamémosle especial o singular o que interesante, que interesara a Jesús. Ahora, muy interesante lo que menciona la hermana Marta.
Estaba en el corazón de Cristo salvarle. Eso, eso es lo que piensa todo ser humano. A Dios es misericordioso. A Dios no me puede dejar en el infierno. Dios no puede hacer eso. Dios no va a echar. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Eso es lo que... Y lo peor de todo es que el ser humano se aferra a eso. Es que Dios es tan lindo, Dios es tan bonito, Dios es amor, que es imposible que vaya a echar a fulano y a fulana al infierno. Pero por eso les mencionaba, qué conexión había entre este ladrón, el malhechor, y Jesús? No había ninguna. Y por eso es que hemos estado tratando la cuestión de la fe, porque el único medio y el único modo que tenemos para lograr, llamémosle hacer contacto en este momento, tocar el corazón de Dios, es la fe. Porque sus buenas obras, mis buenas obras, las buenas obras de cualquiera no sirven para nada. No significan absolutamente nada. Más bien, todos somos malhechores. Por eso digo, este es un término, esto es una figura universal. Todos somos malhechores. No tenemos ninguna posición superior. No existe un Santo Padre y el Santo Padre, ay, qué lindo se mira de blanquito, entonces a él sí lo tiene que salvar el Señor. No, ¿cuál es la unión y el contacto de esa persona con Cristo para que Cristo lo tenga que salvar? Y algo muy importante, la salvación depende absolutamente de Cristo. No depende de nadie más. Yo no le digo a usted si es salvo o no es salvo. Nadie le puede decir, ni los apóstoles. Es que si no me sigue, los apóstoles de hoy, obviamente, ¿no? Los apóstoles de hoy, si usted no me sigue a mí, entonces usted no cree en Cristo. No le siga. Son mentirosos. Los profetas, igual. Los profetas de hoy, estoy hablando. Son mentirosos. Usted tiene, dice el Señor que usted tiene que obedecer al apóstol tal, porque si no está excluido de la iglesia. Vaya, está bueno. Por eso es importante el conocimiento, importantísimo el conocimiento. No depende la salvación de nadie más que de una persona, Cristo. Y Cristo tiene que querer salvarlo. O sea, estoy hablando de, es Cristo quien tiene que decir, bueno, ya le toca a fulanito su partida, lo voy a salvar. Lo menciona capítulo 17 de Juan. El Señor Jesucristo dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y entonces volveré y os tomaré a mí mismo. Es el Señor Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Creo que ya hemos hablado un poquito sobre el infierno. El asunto con el infierno es que el ser humano muere e inmediatamente, capítulo 16 de Lucas, el rico y Lázaro, la parábola del rico y Lázaro, inmediatamente está en el Seol, o sea, el infierno lo toma inmediatamente. ¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Cuál es la diferencia con Cristo? Que Él sabe cuándo va a morir. El cristiano, el que tiene su marca, el que tiene su espíritu. Y entonces dice, ya le toca el momento. Y según las frases escatológicas o según también lo que vemos con Esteban, o es Cristo o son los ángeles. Pero el Señor manda a sus ángeles o es Él quien viene y lo salva. ¿Qué es lo que pasa con aquel que no tiene nada con Cristo? No hay nadie que lo salve. Y no hay nadie que, literalmente, no hay nadie que lo venga a traer. Se lo jala el infierno. Capítulo 16 de Lucas. Vean cómo el rico termina en el Seol. Es, es impresionante. Cierra sus ojos y dice, es la descripción de Lucas. Abre sus ojos, la descripción de el Señor Jesucristo, conforme a lo que dice Lucas, abre sus ojos ya en el infierno. Así es el cambio, ¿sí? Bien, no es el diablo. El diablo no tiene que hacer nada. El diablo, acuérdense que es un mentiroso. El diablo es un mentiroso. Y el diablo se pone como que el infierno es mi trono. Es mentira. El diablo no está en el infierno. 16 de Lucas, la parábola del rico y Lázaro.
Exactamente. El diablo no se lleva a nadie. Una de las misiones del diablo no es andar jalando como los demonios. Lo hemos visto en películas, ¿no? Y ahí salen los demonios. ¡Ah! Ahí se llevan el alma. No, eso no es cierto. Lo que mencionaban también el ángel de la muerte. Pues al final es irrelevante. Lo que vemos en la Biblia es que está los que no conocen. Todo ser humano nos tendría que haber tocado eso. Todo ser humano. Porque todos somos pecadores. Estaba el Sheol y entonces al morir, terminar nuestra vida en esta tierra, inmediatamente ser tomados por el Sheol. O sea, no hay ningún alma acá en la tierra, ningún alma, de todas las generaciones, de todos los siglos, no hay ningún alma, todas serían tomadas por el Sheol. Lo que pasó, y por eso les refiero el capítulo 16 de Lucas, lo que pasaba con aquellos que estaban esperando la salvación, esperando al Señor, como pasó con Lázaro, fue que los ángeles no lo dejaban en el lugar de tormento, sino se lo llevaban al seno de Abraham. Eso es lo que pasaba, lo que pasaba. Cuando el Señor Jesucristo hace la justificación, entonces es lo del capítulo 17 de Juan. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Capítulo 17 de Juan. Entonces, son tomados. Pero eso es lo que pasa con el rescate que da el Señor Jesucristo, pero para eso hace falta tener fe. Incluso la resurrección es un poquito, no logro descubrir exactamente todas las palabras del apóstol Pablo, no lo logro entender, pero dice que algo así como que también el llevar el Espíritu Santo es lo que me marca a mí también como resucitado o para la resurrección y por el mismo Espíritu que está en nosotros. Ahora, digo, es un poquito difícil esto porque el Espíritu Santo no se queda en nuestro cadáver. Yo no creo eso, ni creo que nos quedemos nosotros en el cadáver, ¿sí? Sí, exacto, pero no le echemos tanto la culpa al diablo. O sea, el diablo sí nos tienta y sí pone un montón de engaños, pero no es culpa del diablo. Yo me voy al infierno por culpa del diablo. Mentira, me voy al infierno por mi culpa, si soy inconverso. El que rechaza a Cristo es el hombre solo, no es el diablo. El diablo tienta. El diablo construyó este mundo lleno de dolor, de placeres y de toda la ruina que nosotros vemos para que nosotros elijamos este mundo, esta vida y esta situación y nos despreocupemos de Cristo y nos desinteresemos de Cristo. Pero la condenación viene a ser responsabilidad personal, no viene a ser responsabilidad del diablo. Entonces, aquí mejor no pensemos que fue el diablo, digamos, no sé si a eso se refería, que era el diablo quien estaba hablando todas estas cosas por medio de él. No lo creo en sí, o sea, mejor tomémoslo como les comentaba, figura de los seres humanos, de todos los seres humanos, es una figura universal. El demonio no podía llenar, o sea, llevar a nadie que es creyente, como decía la hermana Lili, que tiene el Espíritu Santo. El demonio no va a hacer eso. O sea, si alguien tiene el Espíritu Santo, de ahí no lo mueve nadie. Que el diablo va a querer engañar, meter temor, no engañar para condenar, porque por eso es que tenemos el sello de salvación. Si usted tiene el Espíritu Santo, aunque tenga una mente frágil, aunque tenga duda, aunque tenga miedo, el Señor permanece fiel. Tiene el Espíritu Santo, le va a salvar. Y por supuesto, Él sabe que el momento de la muerte es un paso difícil. Él lo sabe. Pero el diablo, ¿qué va a hacer? El diablo siempre quiere fastidiar. Por eso el Señor nos habla de dejar la vida, de dejar nuestra vida pasada. El que quiera salvar su vida, la va a perder. Si yo quiero seguir siendo lo que era antes, entonces mi vida se va a perder, voy a perder mi oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque todo lo que era antes depende de esta mentira, de todo este engaño y de toda esta seducción que hace el diablo, que va solamente hacia mis sentidos personales, hacia mi carne y todo lo que tiene que ver el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos da una gran lista: odio, lascivia, ira, contiendas, celos, todo esto tiene que ver con la carne. Y el mundo está hecho para seducirnos
en todo ese sentido y las situaciones de la vida. Lo que es Cristo es otra cosa, es completamente diferente. Em, a pesar de esto y a pesar de que estamos en el mundo y a pesar de todos nuestros errores y debilidades, si yo tengo al Espíritu Santo, tengo el sello de Dios, le pertenezco a Cristo y tengo que creer en sus promesas y debo creer en sus promesas. Aún así, si tengo al Espíritu Santo y aunque no crea completamente en sus promesas, aún así el Señor permanece fiel. No me malentiendan y aclaremos. ¿Puedo tener el Espíritu Santo y perder la fe? Bueno, ahí estamos entrando, estaríamos entrando a otra cosa, pero lo que yo les preguntaba es, la respuesta es una negativa total. No puedo perder mi fe si tengo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo permite. Lo que ustedes hablaban, mi fe se puede debilitar. Pues lastimosamente sí se puede debilitar y hay quienes se mantienen con una fe muy débil por décadas, lastimosamente. Casi hasta el punto en que uno no logra ver al Espíritu Santo o discernir al Espíritu Santo en sus vidas. Es bien delicado. Por eso, por eso, miren, todos entiendan bien, perseveren en el camino del Señor Jesucristo. No es cualquier cosa, perseveren. Esto no es un chiste. Si ustedes se hubieran unido a cualquier otra religión, vaya, es un chiste. No importa lo que hagan, porque de todas maneras van a ir a condenación. Pero el camino del Señor Jesucristo es algo muy serio y sobre lo cual hay que perseverar, obedecerle, sujetarse y someterse a lo que Él dice. ¿Por qué? Porque después vienen las consecuencias del pecado, la situación de la falta de fe, la desobediencia. ¿Será que soy creyente? ¿Será que no soy creyente? Y empiezan las dudas. ¿Y qué pasa? El corazón ya está endurecido. No son creyentes por estar en la iglesia, de la misma manera que este hombre no era creyente por ser judío o por estar esperando, disque esperando al Mesías. Exploremos todo esto y demos cuenta que a todos nos habla. No porque todos seamos este hombre. Recuerden que apenas llegamos al ladrón malvado, al ladrón que sí se condenó, pero tiene características enormes de las cuales tenemos que aprender muchas, muchas, muchas cosas. Y por supuesto, de ahí vamos a seguir con el otro ladrón. Ya no tenemos tiempo. ¿No sé si tienen preguntas o comentarios antes de terminar? No tenemos, vean, yo considero que hay directrices que no están todas en la Biblia, pero se notan. Y lo que yo veo con respecto a los seres humanos es que los demonios, ninguno, incluyendo al diablo, ninguno tiene derecho de poseer a ningún ser humano. Esa es una directriz. No estoy hablando de los creyentes, estoy hablando de ningún ser humano. Ahora, eso no lo vemos en la Biblia, o sea, no hay una directriz formal directa sobre eso, ¿ya? Hay algo que tiene que ver con el alma, tiene que ver con la voluntad que el Señor nos ha dado, tiene que ver con nuestros cuerpos. Algo pasa. Por ejemplo, ¿por qué los demonios no pueden poseer un cadáver? Porque si tanto les encantan el cuerpo, ¿no? Y los placeres y todo lo demás, hay un montón de cadáveres. El amor, ¿por qué no se ponen a poseerlos a todos? No tienen alma. Esa unión, nuevamente, a lo más que llega es Salomón a decir la cadena de plata. Hay una cadena de plata que une el alma con el cuerpo. Es a lo más que llega. Pero tenemos que inferir. Esa unión la necesitan los demonios para poder poseer el cuerpo. Y aún así, yo concluyo, de acuerdo con lo que he entendido, ellos no pueden poseer el alma, ellos poseen el cuerpo. ¿Y cuál es su característica? Sabemos que viene el aliento de Dios. Eso es lo que significa la palabra alma, aliento. Y es el aliento de Dios. De ahí viene la palabra. Entonces, aparentemente, el alma nadie la puede tocar y en el alma es donde está nuestra voluntad, por lo cual también nadie lo puede tocar. Pero lo que sí pueden hacer y aprovecharse los demonios es del cerebro. Aún así, veo yo que hay una directriz.
en donde los demonios no pueden tomar a voluntad a cualquier ser humano. Esta directriz empieza a vencerse, a debilitarse y a romperse a causa del pecado, la idolatría, la entrega, más al diablo, que en realidad no importa la entrega al diablo. La idea sobre esto es rechazar y rechazar más a Dios, según lo veo yo y según lo concluyo yo. El ser humano, o sea, ¿de qué sirve sacrificar a una gallina o un gallo? ¿De qué sirve llevarle puros y un octavo a Mashimón? ¿De qué sirve? No son nada. El mismo apóstol Pablo dice, los ídolos no son nada. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si yo cometo idolatría, ¿qué pasa? La ofensa a Dios. Ese es el problema. ¿Y qué ofende más? Les pregunto. ¿Sacrificar a un gallo o a sacrificar a un mi pariente? ¿Qué ofende más a Dios? Pariente. Es una ofensa superior. Hace falta un grado mayor de bajeza, de maldad. ¿Y eso qué hace? Ofende a Dios cada vez más y de una manera mayor. Entonces, ¿qué hace Dios? Capítulo 1 de Romanos, Dios los entrega. Sí, o sea, sí, en ese sentido, los sacrificios, recuérdense que, bueno, aquí entraríamos a otro tema, ya no tenemos tiempo. Los sacrificios satánicos, idolátricos, no sirven de nada, más bien salieron de una cosa, y eso es hacer una mofa, una burla y un engaño del verdadero sacrificio. Solamente hay un sacrificio, genuino, solamente uno, es el de Cristo. Este sacrificio Dios dejó representación desde el principio de la humanidad. ¿Cómo sabemos desde el principio de la humanidad? Caín y Abel. Caín y Abel fueron los que sacrificaron desde el principio de la humanidad. Dios dejó desde el principio de la humanidad representación de un sacrificio que iba a cancelar todos los pecados. De ahí en adelante, todos los sacrificios que Dios da son representaciones de Cristo, el único sacrificio. ¿Qué hace el diablo? A través de sus religiones, a través de todo eso, el sacrificio humano y todas esas cosas, lo que hace es una mentira, engaño, hacer una mofa, hacer una burla del sacrificio para que la gente pierda su mente, no entienda. Y de hecho los mismos estudiosos lo dicen así, eso de los sacrificios, ya eso se había dejado desde antes. No, el sacrificio fue dejado por Dios para hacer una representación de Cristo, de su Hijo que vendría más adelante. ¿Qué es lo que hace el diablo a través de las religiones? Burla, mofa y lo otro, lo que estaba comentando en su momento, ofender a Dios. A medida que se ofende más y más a Dios, entonces, mayor retribución, mayor juicio, mayor pecado, mayor maldad y mayor abandono. Prueba de los sacrificios humanos que hicieron los mayas, los aztecas y todos esos, ¿cuál fue el castigo? Por si lo saben, desaparecieron, pero ¿cómo? Los españoles prácticamente masacraron, se considera que el número es más o menos por ahí, 150 millones de personas, 150 millones, en toda, desde México hasta ajá, América del Sur. Es una masacre espantosa. Hasta se sorprendieron ellos, los mayas, los aztecas, sorprendidos, los que hacían sacrificios humanos, los que les arrancaban el corazón a sus sacrificados, pero ellos se sorprendieron. Pero ese fue el castigo, ese fue el pago de su desviación, ¿sí? Sí, llamo la atención, ¿no? Llamo la atención. ¿Cuál fue la consecuencia de todos esos sacrificios? Uno de las consecuencias. Vean el exterminio que hicieron, que no digo que esté bien, no digo que esté bien, pero ¿por qué el Señor no detuvo eso? Bueno, ya no tenemos tiempo. Está interesante los temas, pero ya no tenemos tiempo.